establece que el famoso tratado del 52, que se suponía que era el tratado madre, no establece un límite marítimo, ¿no es cierto? Eso, cuando dijeron eso, dijimos ya, ganamos. Pero luego, cuando examina el convenio del 54, que se supone que se deriva, que es un derivado del primero, sin embargo dice que ahí sí ahí se fija, ahí se revela que sí existía un acuerdo marítimo. ¿Cómo puede ocurrir esto? Es decir, es una cosa un poco rara, ¿no? Claro que el texto del 54 pues es inequívoco también, ¿no? En realidad, Jaime, el texto del 54 es realmente, como tú dices, inequívoco. Es tan claro que yo la primera vez que lo leí dije, bueno, aquí no hay ninguna otra opción, ¿no? Porque dice clarísimamente que se trata de el paralelo como frontera. Claro, vamos a leerlo. Establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, sí, de 10 millas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite marítimo entre los dos países. Claro, las 12 millas que mencionas son 12 millas de ancho de banda, digamos así, y 10 millas para cada costado para los pescadores artesanales. Claro. ¿No? Y ahí está el paralelo famoso. Entonces, por eso es que se han mencionado las millas esas solamente para determinar cuál es el paralelo, ¿no? Pero, claro, lo que aquí se da la impresión es de que había una noción de línea marítima, digamos, antes de que se haya hecho cualquier documento. Incluso yo he escuchado decir que, no estoy seguro porque no tengo la confirmación, pero he escuchado decir que la Marina nunca patrulló debajo del paralelo, porque siempre consideró que esto era parte de Chile, ¿no? Entonces, cuando se pone esto, me parece a mí un gran error haberlo puesto así, si después pensábamos pelear la cosa, ¿no? Pero sí, en realidad fue una cosa terrible, porque realmente marcó totalmente la línea, ¿no? Y se dijo, esto es la línea en que estamos. Ahora, se suponía que el argumento que yo he escuchado, pero no sé si ese fue exactamente el argumento del Perú, es que sí, efectivamente se establece eso, pero esto no es un tratado de límites, esto es un convenio pesquero para fines exclusivamente pesqueros y no tiene como su propósito, digamos, establecer un límite. Y claro, la Corte dice que que este tratado no dice cuándo ni cómo se estableció ese límite, pero sí revela que había un acuerdo. Entonces resulta que no se necesitaba un tratado para que haya un acuerdo. ¿Dónde construyó el Perú la tesis de que se necesitaba un tratado en el convenio de Ginebra, digamos, un tratado explícito de límites? ¿De dónde salió esa tesis? Bueno, la propia jurisprudencia de la Corte, Jaime, sobre todo el año 2007 en adelante con Nicaragua, Honduras, señala, y de ahí la confianza del Perú en ese punto, que se requería de un tratado explícito. Y es más, deniega, por ejemplo, los argumentos de una de las partes en Nicaragua, Honduras, diciendo que el documento que habían presentado no era suficientemente prueba de que fuera un tratado porque carecía de coordenadas geográficas, etcétera. Entonces ha contradicho su propia jurisprudencia. Hoy día incluso el agente peruano y uno de los abogados peruanos ha señalado su extrañeza en relación a ese punto, porque en realidad es extraño. ¿Por qué? Digamos, estamos discutiendo el fallo, aunque ya sabemos todos que hay que cumplirlo, pero llama la atención porque, como tú bien dices, no dice que el convenio del 54 es el tratado de límites, sino que el convenio del 54 es una prueba de que había un acuerdo de límites. Sin embargo, dice la Corte, hay que reconocer que no se sabe la fecha precisa de ese acuerdo, ni se sabe en dónde consta y además no se sabe tampoco hasta dónde llega. Incluso llega a decir que es un acuerdo tácito. Dice entonces, que es un acuerdo tácito. Convalida la posibilidad de que haya un acuerdo tácito. Exactamente, sobre un tema de límites marítimos, ¿no? Eso es, desde mi punto de vista, muy cuestionable, pero bueno, ese es el criterio que asume la Corte. Quizá hay otra perspectiva del asunto. En realidad, lo que está diciendo la Corte es que había un acuerdo anterior
que era prácticamente de derecho, digamos, constitucionario, ¿no es cierto? La gente sabía que hasta ahí era el límite. ¿Cuándo se hizo ese acuerdo? ¿Se hizo con un tratado, con un papel o no se hizo? Eso no se conoce nada, ¿no es cierto? Pero se sabe que la gente lo sentía de esa manera. Ahora, en derecho tenemos, yo no soy internacionalista, soy jurista, pero no internacionalista, pero en derecho tenemos un principio que se aplica en general, ¿no? Y que en este caso yo creo que también tiene que aplicarse, que es el principio que se llama los actos propios. No. Cuando tú has hecho algo en un cierto sentido que das a entender, por ejemplo en los contratos, que tú das a entender que este contrato lo interpretas de tal y tal manera, no te puedes dar marcha atrás. Entonces, es necesario aceptar que no solamente es el texto formal, sino es también el espíritu que está detrás, es lo que has querido decir entre líneas, ¿no es cierto? Todo eso funciona. Y eso es el acto propio. Y una vez que se ve que hay un acto propio, hay que respetarlo. Entonces, yo creo que en este caso lo que pasó fue eso, una aplicación de la teoría de los actos propios. No nos olvidemos que nosotros los actos propios fueron tales hasta el año 86, en que el Perú envía a Miguel Bácula a plantear el tema de, en fin, a pedirle a Chile sentarse a delimitar. Sí, hasta ese momento llegan los actos propios, ¿o no? No, pues porque los actos propios no es una continuidad. Los actos propios es una situación. Se ha creado esta situación, tú has declarado de alguna manera que esto es así. Y esto es así para siempre. Yeah, claro, que después se modifique por un acuerdo en otras partes o lo que sea es otro problema, pero en realidad el acto propio, la teoría del acto propio lo que establece es que esto era vigente así, vale, y un contrato nadie se puede retirar unilateralmente y decir a mí, ¿sabes qué? Eso no me gusta. Claro, que el argumento de Perú siempre fue que no estaban fijados esos límites de manera explícita, de manera formal. Yo creo que no era exacto, por eso es que yo nunca, por supuesto, me pronuncié en lo más mínimo en esto en público sobre este tema, pero yo estaba convencido de que este tema era lo peor que teníamos, era donde nos podían aplicar la lanza. Claro. Y lo he conversado con todos mis amigos de Relaciones Exteriores, con la gente, digamos, así cercana, y claro, me daban a veces algunas razones que para mí, como abogado, no las puedo entender. Por ejemplo, me decían, en realidad de aquí esto es un acuerdo no es un acuerdo de pesca y no de límites. Bueno, yo eso no lo puedo entender. Imagínate que tú y yo nos compramos dos terrenos vecinos y cada uno hace una casa. Y a ti te gusta la jardinería y a mí también, pero a mí me gusta sembrar rosas y a ti claveles. Y entonces decimos, no pongamos muro y sembremos aquí en el jardín hasta que comenzamos a pelearnos por qué rosas o claveles vamos a sembrar. Entonces hacemos un acta. Y decimos, cada uno que planta en su jardín lo que le parezca hasta el límite de la sequía que pasa por entre los dos jardines, que es el límite del lindero. Bueno, eso es un acuerdo de plantas, es un acuerdo de rosas y claveles, pero si después se crea un problema entre tú y yo voy a la corte y le digo, señores, aquí está, aquí él reconoció que el lindero es la zanja, no hay nada que hacer. Claro, era quizás un argumento un poco literal, de la literalidad de la formalista, digamos, más que... Exacto, de alguna manera sí. Quizás tengas alguna explicación por qué el Perú se creyó su propio argumento en ese punto. No, porque en realidad hecho un análisis de la situación previa y hecho un análisis, como menciona Fabián, de la jurisprudencia reciente de la Corte, que varía la jurisprudencia anterior. Esta decía en el caso Nicaragua-Honduras, y lo reitera en el caso Rumanía-Ucrania, y lo reitera en el caso Nicaragua-Colombia, que un tratado que versara sobre cuestiones marítimas no necesariamente implicaba un tratado de límites, y que un tratado de límites tenía que ser expresamente un tratado de límites. En ese sentido, los acuerdos del 54, aun cuando mencionan el tema de límites, están referidos a un aspecto específico que es la pesca. Si hubiese sido un tratado de límites, hubiera hecho lo que usualmente es un tratado de límites, que es determinar el punto de inicio y el punto final del límite. Que en el caso del mar no necesitas más, porque no es una frontera terrestre. Pero en esos antecedentes que acabas de mencionar, ¿son similares al peruano en el sentido de que habían algunos acuerdos, digamos, vinculados al tema pesquero? No hay ni dos fronteras, ni dos casos iguales en derecho al mar. Pero digamos, ¿en qué sentido los comparas entonces? No es que lo comparamos, es que se establece una regla de carácter general, que ya es independiente del caso específico, ¿no? La Corte establece una regla. Entonces, en función de eso, nosotros considerábamos que los acuerdos del 54 no podían ser considerados ellos acuerdos de límites. Lo sorprendente del razonamiento de la Corte viene al decirnos que en el punto 91 y siguientes, que el acuerdo del 54
no es un acuerdo de límites, sino que presupone la existencia de un acuerdo de límites que es de carácter tácito. Claro. Sin embargo, en los razonamientos de los puntos anteriores, la Corte te dice, las declaraciones de junio y de agosto del 47 son unilaterales y no constituyen acuerdo de límites, estamos hablando del 47. Los acuerdos de Santiago del 52 no constituyen acuerdo de límites. Y sin embargo, 2 años después hay unos acuerdos que presuponen un acuerdo tácito de límites cuya fecha y cuya extensión no se puede determinar. Aquí no me deja muy buen sabor el razonamiento que se ha seguido para considerar a los acuerdos del 54 como un acuerdo de límites, pero eso es lo que ha facilitado que la Corte pudiera alegar la existencia de un límite en favor de Chile y a partir de ahí trazar pues el paralelo, ¿no? Y llegar a esta solución que tiene más visos de una solución de equidad en la zona en disputa. Bueno, ahora si me permites, sí. Fíjate qué inteligente, tú hace un momento utilizaste la palabra salomónica para describir la Corte, y realmente fueron salomones muy sabios. Fíjate qué inteligentes han sido. Ellos en realidad, en el fondo, pensaban que la equidad debía llevarnos a una línea bisectriz. No estoy convencido de que ellos estaban convencidos de eso, porque esto es un principio elemental y un principio que rige, salvo que existan razones de pacto que impidan esa situación. Entonces ellos se encuentran con que tienen efectivamente este pacto, ¿no? Que por el tratado del acuerdo del 24. Entonces, ¿qué hacen? Hacen una cosa de mucha inteligencia. Dicen, nosotros vamos a respetar este pacto. Pero este pacto, ¿hasta dónde se pescaba? Hasta las 80 millas. Entonces el pacto no va a ser hasta las 80 millas, sino hasta las 200. Claro. Y a partir de las 80 millas, tiramos la línea equidistante. Claro. ¿No? Entonces han combinado las dos cosas en forma realmente muy inteligente, me parece. Y yo creo que con esto, a mí mi impresión es que los dos países han salido ganando, porque los dos países en realidad encuentran una solución a sus problemas. Un país, bueno, tiene más territorio marítimo, el otro país en realidad quizá tenga menos, pero todo esto se puede solucionar en la medida en que Perú tiene mayor cantidad, Chile mayor calidad, por decirlo así. Mayor calidad en materia de peces, pero todo esto se puede solucionar además si comenzamos a trabajar juntos y si por ejemplo se comienzan a crear empresas pesqueras con capitales peruanos y capitales chilenos que operan en la zona, ¿no? Y entonces piden autorización a uno y a otro país, digamos, para las partes que correspondan, ¿no? Y comenzamos a unirnos, claro. Que es lo que ya ha venido haciendo la economía, ¿no es cierto? Ya la inversión peruana en Chile es enorme, la inversión chilena en Perú es mayor todavía, ¿no es cierto? Entonces yo creo que por ese camino vamos a llegar a ser dos naciones progresistas. Claro, porque el problema de los pescadores de tacneños y moqueguanos que con mucha facilidad pasan al otro lado porque efectivamente están oprimidos, digamos, eso no se ha resuelto. Entonces sería bueno que encontraran. Pero tienen 12 millas en realidad que están establecidas por el acuerdo del 54, tienen 12 millas. 12 millas con bisectriz, es decir, con el paralelo. Paralelo. No, pero el paralelo no, si el paralelo no cuenta dentro de esas 12 millas. Entonces esas 12 millas, tienes 10 millas para cada costado y ahí pueden pescar perfectamente. Entonces eso es a partir de la milla 12, según el acuerdo del 54. No, es a partir en realidad establécese una zona especial a partir de las 12 millas marinas de la costa, de 10 millas marinas de ancho a cada lado. 10 millas marinas de ancho a cada lado, o sea, claro. A partir de la milla 12, pero hasta la milla 12 es el paralelo puro y duro. Bueno, pero claro, la milla 12 casi te estás bañando, ¿no es cierto?, en la playa, ¿no? No tanto como eso, pero de todas maneras, en realidad estamos hablando de una zona en la cual pueden pescar los pescadores de sí, pero se tropiezan muy rápidamente con el... Ese era el problema, creo que por eso fuimos a La Haya, ¿no? Tienes 10 millas, ¿no? ¿10 millas de qué? Tú estás reconociendo ahí que se establecen 10 millas. Pero el paralelo... 10 millas, claro. Es una banda ancha. Una banda a partir de la milla 12. A partir de es una banda ancha, ¿no es cierto? Ahí en esa zona. Ahora, creo que hemos ido a la Corte, me parece, por otras razones. Yo creo que en realidad la conversación ya no era posible por 10.000 razones que no es el caso de examinar, y entonces no hubo más remedio que ir a La Haya. Para mí no es la mejor solución. Para mí la mejor solución siempre es la conversación. Conversamos en cosas tan difíciles como fue Ecuador. Digamos, el problema de Ecuador era dificilísimo, con susceptibilidades como las que existen entre Perú y Chile, también por razones de guerras, ¿no? Todo el tema de la frontera territorial
sectorial, ¿no es cierto?, la conversamos también con Chile, ¿no? Entonces, para mí la conversación es Pero Chile había respondido pues que no quería conversar, porque ya estaban los límites fijados y se acabó, señor. Todo depende cómo conversas y cómo negocias, ¿no es cierto? Cuando yo llegué a la primera vez a Brasilia para ver el asunto de Ecuador, en realidad todos me miraban casi como si fueran a sacar del bolsillo un revólver o una ametralladora y disparar contra los peruanos. Pero me hice amigo personal de cada uno. Comenzamos a tener cosas en común, lecturas en común, y poco a poco fuimos abriéndonos y diciendo, bueno, pero ¿por qué estamos a ver cómo es así, esto es así? Entonces, hay cuando hay voluntad de acercarse y cuando uno ofrece esa voluntad al otro, es más fácil también el otro. No siempre sucede. Hay gente que dice, no hay nada que hacer, pero no creo que aquí si hubiéramos llegado hasta ponerlo a prueba, no es inevitable.